nuestro punto de partida. Es pues, un mapa del estado de Querétaro, como pueden ver. Y la dinámica de la exposición es que ustedes ya después libremente, ahorita es dirigido, pues puedan dirigirse a las comunidades de su interés y pues ver un poquito más a detalle cada uno de los contenidos. Esta exposición, que está descrita acá, se llama Historias que Andan porque cuenta historias de vida. ¿No? O sea, todo el núcleo, lo esencial de esta exposición es que hay narradas las historias vitales de muchas personas que las compartieron con nosotros y el trasfondo de por qué hicimos esta exposición y para qué es un tema que se empieza a escuchar mucho, aunque nos suena de pronto medio distante, que es la migración climática, que son estos grupos de población en el mundo que están teniendo que migrar de un país a otro o de un estado a otro, etcétera, porque básicamente los entornos, los hábitats, en términos de vida, dejan de ser habitables y entonces ya no hay agua para la siembra, en el caso del campo, hay inundaciones que se llevan las casas o se llevan los poblados, hay incendios. Entonces, lo que sucede con este fenómeno es que normalmente lo vemos mucho ya en la escala global, cuando hay grandes éxodos, ¿no?, de poblaciones, y si no estamos en esos lugares donde hay un gran éxodo, parece que es algo de otra latitud, ¿no?, de otro lugar. Y sin embargo es un fenómeno que cada día está más cerca, en Querétaro lo encontramos, ¿no?, y que pues además es una cara que le da rostro humano a la crisis climática, porque la crisis climática suele narrarse desde las estadísticas, emisiones de carbón, aumento de grados de temperatura, ¿no? Todo eso es muy ajeno a nuestra cotidianidad, es una estadística que está por ahí volando, o también suele verse más bien, estas dramas, ¿no?, estas situaciones tan dramáticas de que una persona tenga que perder su hogar y tenga que migrar a otro lugar, suelen verse como notas de periódico, o sea, como acontecimientos de nota del día del periódico, y después como sociedad ya no sabemos qué pasa, ¿no? Sabemos que se inundó Juriquilla, pero no sabemos, alguien perdió su casa, alguien se tuvo que mudar, algo, eso ya no es nota, ¿no?, del periódico. Entonces, buscando esos dos ángulos, o sea, la pregunta es, ese fenómeno de tener que migrar por las cuestiones ambientales o climáticas, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo se ve? Y demás. Y por el otro lado, ¿qué está pasando con las personas que están resintiendo esos impactos que son ya muy vitales, muy cotidianos, de dos ángulos, el cambio climático y el impacto ambiental, que están muy ligados, uno retroalimenta al otro, pero finalmente son dos cosas diferentes. El impacto ambiental puede ser muy inmediato, ¿no?, está contaminándose el agua de un lugar y estamos enfermando y entonces nos vamos. Y el cambio climático pues es una cuestión a otra escala de tiempo y de geografía, pero que finalmente pues va muy conectado. Entonces aquí se trabajan las dos cosas. Esta es una investigación que se empezó a raíz de una investigadora que ojalá nos alcance al recorrido el día de hoy, que se llama Angélica Camacho. Es una profesora que durante mucho tiempo estuvo en el TEC de Monterrey trabajando temas de migración, y ella se acerca al museo para decirnos, esto estoy viendo que está pasando. Ella hablaba de los migrantes que vienen como de paso, ¿no?, de otros países. O sea, yo estoy viendo alarmante este tema y nadie está hablando de él, y a partir de ese llamado que ella nos hace empieza toda una indagación. Y lo que encontramos aquí, que pudimos localizar y que nos pareció muy importante visibilizar, no fue tanto esta migración, que seguro la hay, ¿no?, de los que van pasando de Honduras, de Guatemala y demás, sino un fenómeno muy ligado, pero que la característica es que puede ser entre municipios o entre estados, que es el desplazamiento forzado interno. Entonces aquí lo que buscamos fue personas de lo más cerca posible que tuvieran pues este tipo de experiencias. Y bueno, básicamente lo que ustedes ven aquí son un poco de los relatos, un poco de las líneas de tiempo, la cartografía que muestra causas y efectos. Ya les hablaremos un poquito más de qué fue lo que encontramos globalmente, pero voy a pasar la palabra en unos minutos a mi compañero para que empiece a hablar de alguna de las historias propiamente.
Lo que nosotros hicimos como método fue primero hacer una búsqueda en notas de periódico, hemerográfica de los incendios, inundaciones, conflictos por agua, sequías, lugares en donde se hayan reportado estos impactos específicos, contaminación de cuerpos de agua, y empezamos a buscar ahí si había indicios de que ahí potencialmente había un desplazamiento. Y después fuimos a esos lugares a preguntar a las personas y de ahí nos fueron referenciando a otros lugares y seleccionamos 4 casos. No son los únicos, pero son representativos. Hay otros casos que quedaron marcados en el mapa y que valdría la pena explorarlos, pero nosotros nos enfocamos en 4, que son Bellavista del Río, está por Cadereyta, bueno, está en Cadereyta, cerca de una hidroeléctrica que fue construida y que su construcción desplazó a las comunidades. Cerro Prieto, que es en el municipio del Marqués, ahí tenemos otro caso en donde también por una urbanización que se quiere hacer se están desplazando las personas. Jurica y el Nabo, también está por esta zona justo, ¿no? Y ahí tenemos el tema de las inundaciones. Y Carrillo Puerto, pues no voy a decir nada porque es el que va a explicar a detalle mi compañero. Pero en esos lugares lo que hicimos fue con un equipo de geografía ambiental, antropología, ingeniería ambiental, sociología, fuimos a hacer pues, un trabajo de varios meses, en total la investigación duró 1 año, para con las comunidades conversar y a veces fue con grupos de ancianos y ancianas que recordaban, ¿no? A veces fue con personas que se han movilizado, jóvenes tal vez, que se han movilizado en las inundaciones. Entonces se hicieron diferentes grupos de trabajo para poder recrear qué es lo que pasó. Y algo muy importante de la metodología que se tiene que nombrar es que es muy difícil encontrar la historia de vida del que se fue porque ya se fue. Entonces ir a los lugares donde hubo el impacto pues es recrear esa historia a partir de los que se quedaron y saben que otros se tuvieron que ir, porque es muy difícil saber a dónde se fue y dónde le buscar. Y otra cosa que encontramos es que este fenómeno es más común de lo que pensamos, pero no se le nombra como tal. Entonces lo que pasa es que hay una anécdota de, mi abuelita se tuvo que mudar porque su casa le pasó esto, ¿no? Y siempre tenía esta problemática, mi primo se enfermó, pero es como, está normalizado como una anécdota. Es que pasó y se tuvo que ir. Y no está socialmente interiorizado como algo que no estaba en tu proyecto de vida, que tiene una implicación muy directamente relacionada con una mala gestión del territorio o con un impacto de degradación ambiental que estás viviendo y que no tendrías que estar viviendo. No hay un tema de indemnización, no hay un tema de prevención, ¿no? Porque no se está mirando, y de ahí la importancia de hablar de estos temas, documentarlos y sensibilizar, que es lo que busca esta exposición, porque no se está pensando en esos términos de que esa realidad nos está pegando y tiene nombre, y tiene causas y demás, ¿no? Entonces, lo que encontramos también es, hay muchas comunidades, pero no se autorreferencian, difícilmente va a pasar como soy un desplazado, una desplazada, pasada. Esos fueron algunos de los retos que tuvo ya como investigación este trabajo. Y pues bueno, ahora sí, cedo la palabra a mi compañero para que nos hable del primer caso. Bueno, pues primero tengo que decirles que estudiar y entender este caso de estudio me cambió la vida. Todo viene en este librito que se llama Voces de Ancianos en manos de los niños. Y lo produjo un colectivo que existía en Casa de Vinculación Social de Carrillo Puerto, que se llamaba Mezquites y Papales. En colaboración con la UAC, con gobierno municipal, con el Instituto Queretano de la Cultura de las Artes. Se los voy a pasar para que lo puedan notar, lo puedan observar. Y es de ahí donde se desprende la información de este caso de estudio. Y la verdad es que es muy interesante porque comprender este caso de estudio en Carrillo Puerto te ayuda a comprender el resto, te ayuda a comprender el actual modelo de, le llamamos hidrocolonialismo en Querétaro, porque nace aquí en Carrillo Puerto. Entonces, muy interesante el trabajo de recopilación de ese documento. Vamos a hablar de los orígenes.
El, el viejo pueblo de Carrillo Puerto data de 400 años atrás. ¿Alguien sabía eso? Yo soy queretano y yo pensaba que Carrillo era una colonia, pero resulta ser que es un asentamiento viejo que es a lo que se le llama una congregación, otomí, que los caciques españoles se trajeron de Catarita para trabajar las haciendas. ¿Por qué? Vamos a echarle un ojo a este mapita. Los escurrimientos de la cuenca de Querétaro se concentran aquí, en la parte baja. Entonces, eso hace que las puntas de los cerros, a los que se les llaman parteaguas, arrastren los sedimentos, los minerales, y se vayan acumulando aquí. Es la razón por la que un territorio en específico es fértil, que tiene minerales y nutrientes que pueden ser aprovechados no solo por el mismo ecosistema, sino por las actividades agrícolas. Es la razón por la que los hacendados se instalaron aquí e iniciaron todo este proceso de desplazamiento desde hace 400 años. Por eso Claudia dice que es un desplazamiento de origen, ¿no? Ahorita vamos a analizar todo el proceso de desplazamiento que provocó la movilización industrial, pero entender que es un desplazamiento de origen, que se los traen desde el asentamiento del pueblo originario a aquí. Y cabe decir que pues este pueblo se lo comió la mancha urbana, o sea, se desarrolló a la par a Santiago de Querétaro. Entonces, ahorita está así, pero en la antigüedad era un núcleo poblacional acá y otro pequeñito por acá, así como había otros en el pueblito, en las haciendas que existían a lo largo del municipio. Entonces, vamos para acá y ahorita regresamos de nuevo al mapa. La historia es interesante porque el pueblo está dividido en 13 barrios y cada uno de esos 13 barrios, bueno, para empezar, Carrillo Puerto, hay una delegación que se llama Carrillo Puerto y dentro de la delegación está la cabecera delegacional. Esa cabecera delegacional, la mayor parte es lo que es el viejo pueblo de Carrillo Puerto. Incluso es interesante saber que parte de la delegación de Santa Rosa Jauregui y de Pigmenio González en el pasado, al menos el siglo pasado, hace menos de medio siglo, era parte de la delegación de Carrillo Puerto. Entonces el viejo pueblo de Carrillo Puerto se divide en 13 barrios. Cada uno de esos 13 barrios tiene una capilla y esa capilla tiene registros históricos de la Revolución y de la Guerra Cristera. Hay suficiente evidencia como para que el INAH pueda decir aquí hay algo importante, pero nunca se le ha puesto atención. Uno de los grandes dramas de Carrillo Puerto es que siempre se han visto como la indiada patarrajada y eso es muy triste porque ellos son el pueblo originario. Nosotros somos los mestizos, somos el sincretismo y ellos son los que coevolucionaron con el medio. Entonces hay historia que merece ser rescatada en ese pueblo. De ser una congregación otomí de haciendas, en la época colonial van adoptando una identidad, ¿no? Y esa identidad hoy en día sigue de cierta forma vigente, pero fue sufriendo algunos cambios. Es decir, que para épocas de la independencia, ese viejo pueblo dividido en barrios, ya cada uno de esos barrios empieza a formar como sus costumbres, ya tienen una cultura muy propia que va evolucionando. Para tiempos de la independencia, cabe decir que del proceso de que se independiza de la hacienda, pues la gente tiene un territorio muy, muy, muy fértil. Están viviendo en un valle de mezquital, un bosque seco de mezquital, en el que hay mucha agua. O sea, la historia de Carrillo es una historia de agua. Incluso entender el por qué se llama Carrillo Puerto. Carrillo es la manivela que se usa para extraer agua de un pozo. Entonces, hay que pensar en esto. Eran gente que lo tenían todo, tenían un campo productivo, tenían suficiente agua, tenían aire limpio y vivieron así varios siglos. Entonces,
ya con la repartición agraria, como con estas reconfiguraciones del territorio, a quién le toca qué pedazo, y etcétera, empiezan a haber estos dramas de alteración de venta que surge con Carlos Salinas de Gortari. Pero desde antes es interesante comprender la razón por la que existe algo muy peculiar en Carrillo Puerto a partir de los años 50. ¿A quién le suena algo que está justamente en la colonia de Carrillo? Algo muy, muy importante, muy grandote. Muy visible. La hacienda. ¿Qué es esto de color morado? Y a ver dónde está la manchota. ¿Y por qué creen que sea? Por el agua. Por el agua. Era el sitio con más agua. Entonces es muy interesante entender que el primer parque industrial de toda nuestra entidad federativa se instaló en Carrillo Puerto. Entonces ahí nace este modelo industrial de extractivismo, de necesidad de consumo de agua para la manufactura, vidrieras, envasadoras, procesadoras de alimentos, industria de leche, industria alimenticia. Todas las industrias que necesitaran agua se instalaron justamente aquí, porque era donde más agua había disponible. En ese libro, la gente a la que se entrevista narra cómo todavía cuando ellos eran niños, podían excavar cerca de 30 centímetros en la tierra y brotaba el agua. Y lo más impresionante es que la gente cuenta que en sus casas la gente tenía acequias, tenía norias. No todos tenían pozos, pero había una increíble cantidad de pozos. Entonces, esa es la razón por la que se instala el parque industrial, porque había suficiente agua. Entonces, es bien fuerte pensar cómo se precarizó un estilo de vida a través de la expropiación y esta indemnización, este desplazamiento, no físico, sino un desplazamiento que es interno. O sea, es una reflexión que Claudia nos pone en el informe de entender, ok, esta gente no toda se tuvo que desplazar, algunos a lo mejor la industria le compró el terreno, pero mucha gente se convirtió en obrera, se precarizó. O sea, pasar de ser un pueblo originario que tenían todo para producir su alimento, tenían agua disponible, aire limpio, y ahora el aire. Hay una nota muy interesante del periódico que en el 2019 fue uno de los focos rojos de un tipo de contaminante que se llama material particulado, de contaminantes atmosféricos más importantes del país. O sea, por el tipo de industria instalada, el aire era uno de los más contaminados en ese parámetro de calidad del aire, más contaminado del país. Entonces, no solo eso, sino que nos cuenta la gente a la que entrevistamos. Aquí hay algunas fotografías del primer festival que organizamos un conversatorio con los ancianos del pueblo. Algunos ya han ido fallecidos de los que salen entrevistados ahí en ese libro, algunos otros siguen presentes y nos narraban algunas historias. Entonces hay historias muy tristes como gente que nos cuenta. Yo cuando tenía 15 años, un señor de cerca de 70 años, que cuando tenía 15 años iba a pastar a las vacas, pero estaba la industria y cuando no me daba cuenta, las vacas ya estaban tomando del echamiento de aguas residuales y me puse a llorar porque todas las vacas se empezaron a tambalear y se murieron. Entonces, es muy importante entender que en la década de los 50, 60 no existía la tecnología apropiada de tratamiento o de saneamiento de aguas. ¿Por qué? Porque a los carrillenses les prometieron este falso progreso cambio de sus tierras. Les decían, va a haber urbanización, va a haber banquetas, va a haber drenaje, va a haber tuberías, va a haber acceso al agua, va a haber luz eléctrica, pero nunca llegó a todas partes. Hoy en día hay islas, hay manchones del viejo pueblo de Carrillo Puerto que nunca se terminaron de urbanizar. Solo fue una falsa promesa por unas tierras que les cambiaban por chivos, así te lo cuenta la gente, así está escrito en el libro, por un puñado de vacas, de gallinas, de chivos, y a cambio el titán manufacturero pone su planta productiva. Entonces no había un desagüe apropiado de aguas negras. Imagínense una inundación con aguas negras
que hoy en día sigue sucediendo, y aparte aguas residuales tóxicas. Entonces nos cuenta la gente que los niños para cruzar la calle para ir a la escuela pasaban por riachuelos tóxicos y se llenaban de ronchas, se enfermaban, y muchas veces no había ni forma de diagnosticarlo porque en aquel entonces no se podía ni siquiera caracterizar el tipo de contaminantes. Entonces es un caso muy fuerte, y lo grave es que hoy en día todavía no se comprenden a profundidad los procesos de hidrogeología, quiere decir qué es lo que sucede en el acuífero. Y muchos de esos contaminantes que nunca se limpiaron siguen estando aquí abajo en el acuífero. Eso está grave. Entonces, aquí en la línea del tiempo, este más bien empieza desde los 50, pero en los 70 es cuando se exacerba este desarrollo industrial, y lo que hizo el desarrollo industrial fue detonar más sobre urbanización. Fue así como la mancha urbana se comió al viejo pueblo de Carrillo Puerto. Entonces, es por eso que existe la Obrera, porque se llenó de desarrollos habitacionales, de estos complejos que son así chiquitos, que parecen, que les dicen ratoneras, y pues convirtieron a un pueblo libre en mano de obra barata, y las encerraron en este tipo de casas, y pasó de ser un valle de mezquital a un encarpetado horrible con zona industrial lleno de contaminación sólida, líquida y gaseosa. Entonces, hoy en día, cuando tú vas y desentierra, por ejemplo, en Casa de Vinculación Social, que es donde ocurre toda esta investigación, de donde se rescata este libro, nosotros con un proyecto de querer hacer huertos urbanos, vamos y metemos la mano al suelo y salen baterías. Y las baterías son altamente contaminantes, son metales pesados. Entonces es súper interesante, estamos construyendo un museo del antropoceno, porque a medida que excavas, salen envolturas con etiquetas de diferentes fechas. Entonces ahí te encuentras el gansito de los años 70, te encuentras vestigios mercantiles, te encuentras cosas que ya no hay en el mercado, pero que hacen de ello una obra museográfica para entender la contaminación a través del tiempo, y te da los registros pues, desde que se empezó a industrializar. Entonces, en el 82, que es cuando les digo que este año se cumplieron 40 años de esa lucha hidrosocial, don Zenón Bailón fue elegido por el pueblo como el delegado, pero el Estado nunca lo reconoció, y el Estado quiso poner a su propio delegado, y ahí empezaron esos conflictos. Entonces Carrillo siempre se ha visto como un pueblo aguerrido y conflictivo, porque ha estado en lucha con el gobierno desde tiempos inmemorables. Desde ese momento en el que se les expropian sus tierras, en que les cambian sus parcelas por chivos, y les prometen esta urbanización que nunca llegó. Entonces, es impresionante que incluso existe un intento de municipalización. O sea, lo que antes se comprendía toda la delegación de Carrillo Puerto era suficiente para ser un municipio. Así de grande es. Y ya para ir cerrando, con la llegada de Mari Carmen Vicencio Gonzalo Guajardo, se retoma este movimiento que ellos pudieron atestiguar, y por eso está registrado, porque ellos venían de fuera de Querétaro, ellos venían buscando un pueblito donde vivir, y que ese pueblito se urbaniza. Entonces ellos pudieron recuperar esa historia, y la Asamblea General del Pueblo, ese drenaje profundo que sigue sin existir, que ahorita ya están haciendo esta intervención de Paseo 5 de Febrero, es justamente esa partecita de donde está la entrada del parque industrial, y de alguna forma puede ayudar, pero tendrías que intervenir toda esta zona para que ese drenaje profundo pues, deje de inundar el espacio. Entonces, hay una reflexión interesante desde el festival, es que estas soluciones, estas alternativas ciudadanas como el sanitario seco, es algo muy sencillo de poder ejecutar. Como residuales que tienes que ver cómo tratar, y que se inunda, y que yo luego voy caminando así como que están las aguas negras de que se inundó, y tienes que ir como tanteándole, ¿no? Entonces, con el sanitario seco te ahorras la producción de esas aguas residuales, y aparte produces nutrientes, y ya entendemos que este mismo territorio, los parchecitos que quedan sin encarpetado, pues son suficientes para tener uno de los mejores huertos en agroforestería, permacultura, agroecología. Entonces, pues, puede haber un futuro esperanzador, pero todo esto depende
de cómo nos involucramos con la sociedad. Y a grandes rasgos, esa es la historia de Granillo Santos. Quiero también resaltar que esta investigación es exitosa porque fue colaborativa, ¿no? O sea, no fue una investigación de un equipo de gabinete que se quedó en el escritorio, sino que, si me permiten mostrar un poco por acá, se hizo con una radio itinerante. Entonces lo que hicimos con los pueblos de Carrillo fue ir a grabar un programa de radio, ¿no? Y entonces una locución y una interlocución bien bonita con los compañeros de Desde los Pies, que es una radio, también con La Carbonera, que es un caso que ya no quedó en el informe, pero que sí está en el mapa porque es otro caso donde también fuimos. Hércules es otro caso, y también con los lugares como la Casa de Vinculación Social, que pues, ahí es los procesos. Y la otra bandita también fue nuestra sede y nuestro aliado. También IPSIS, que es una organización civil que hace investigación psicosocial, intervención. Los locutores fueron adultos mayores. Es que se puede ver cómo fue la degradación del territorio. Se puede recuperar esta historia de cómo era un punto de origen y un punto después de llegada, cómo fueron los procesos gradualmente generando causa-efecto, ¿no? Y cómo este deterioro y todo pues tiene una explicación, ¿no? Que es muy rastreable en el recuerdo de las personas, en el antes y el después, en la pérdida, ¿no? Porque finalmente estas historias de desplazamiento son historias de pérdida, ¿no? Perdí algo que me expulsó del lugar. Y justamente, bueno, ese es uno de los puntos, la memoria.